Bienvenidos a este nuevo video de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Estamos a punto de entrar al hábito número 4, 5 y 6, en donde vemos la victoria pública. Y en este video vamos a ver una introducción a eso, a la victoria pública. Muy bien, pues bienvenido a este nuevo video en donde vamos a estar hablando de los 3 siguientes hábitos que hablan de la victoria pública. Y la victoria pública es cómo nos relacionamos con los diferentes actores día a día y cómo influimos en ellos de manera positiva. Y para ello el autor empieza hablando de los paradigmas de la interdependencia. La interdependencia, el autor dice que es cada quien en su independencia tratando de lograr algo en conjunto, en donde no hay una dependencia de un lado hacia el otro, sino más bien cada quien en su individualidad, en su independencia, decide acordar con el otro llegar a una meta en común, en su libertad. Y lo que dice, y no podría estar más de acuerdo, es que no se puede tener éxito con otras personas si no se ha pagado el precio del éxito con uno mismo. No puedo pretender tener éxito en mis relaciones si no tengo primero el dominio de mí mismo y el liderazgo sobre mí mismo. Tengo que tener ciertos principios conmigo mismo para después poder interactuar con las demás personas. Y por eso el autor sitúa los 6 hábitos en ese orden. Los primeros 3 como la victoria privada, es decir, trabajar en mí mismo primero hacia adentro para después poder interactuar y trabajar hacia afuera en mis relaciones con las demás personas. En esta introducción a la victoria pública, el autor introduce un concepto que me parece muy interesante y puede ser muy práctico, que es la cuenta bancaria emocional. Y hace la analogía con una cuenta de banco, en donde pues tú puedes hacer depósitos de dinero y haces retiros de dinero. Y la cuenta bancaria emocional tiene que ver con las demás personas. Depositamos a esa cuenta emocional y también retiramos de esa cuenta emocional. ¿A qué me refiero? Los depósitos a la cuenta bancaria emocional en una relación se hacen mediante la cortesía, la bondad, la honestidad, manteniendo algún compromiso, en donde hay una cuenta bancaria con un saldo positivo. Y eso se puede dar en todas nuestras relaciones. La primera pues es la familia. ¿Qué tanto yo deposito en mis hijos, en mi esposa? ¿Y qué tanto saldo tengo, llamémoslo así, a través de estas actitudes? En donde mediante la cortesía, la bondad, la amabilidad, estoy constantemente depositando. Y nos dice el autor que es muy importante tener esa cuenta con mucho saldo positivo. ¿Cómo hago un retiro? Pues mostrándome descortés, irrespetuoso, interrumpiendo, no importándome mucho lo que el otro sienta o esté pensando, ignorar, comportarme con arbitrariedad, etc. Somos seres humanos y no somos perfectos, por lo tanto, habrá veces que realizamos algún retiro de esa cuenta emocional. Pero si teníamos el suficiente saldo, pues realmente no va a haber tanto problema. El problema viene cuando no tenemos un saldo positivo y empezamos a retirar. Es decir, nunca me muestro respetuoso, nunca soy amable con esa otra persona, sin embargo, siempre estoy retirando de esa cuenta emocional y es cuando viene un conflicto grave. Pero si me preocupo por estar depositando en mis hijos, en mi esposa, en mis compañeros de trabajo, en esa cuenta emocional, cuando caigamos en algún error y haya algún retiro, pues vamos a tener el suficiente saldo para que no suceda nada. Por lo tanto, hay que estar preocupándonos por depositar en las cuentas emocionales de las diferentes relaciones que tengamos. Y en esta introducción, una vez que comprendimos este concepto de la cuenta bancaria emocional, dice el autor que hay 6 depósitos principales. Es decir, ¿cómo voy a depositar en esa cuenta bancaria emocional en las diferentes personas con las que me rodeo? La primera dice comprender al individuo. Uno de los depósitos más importantes que puede hacerse es procurar realmente comprender a la otra persona. Y esta es clave para los siguientes depósitos que vamos a ver. Simplemente no sabemos en qué consiste depositar en la otra persona hasta que no lo comprendemos. Porque puede ser que para nosotros sea agradable alguna cosa, algún depósito que puede ser, no sé, dar un paseo, hablar, ir a tomar un helado. Y para mí eso puede constituir un depósito, pero para la otra persona no. Entonces necesitamos comprender al individuo qué es lo que verdaderamente le importa al otro para yo poder
depositar y no realizar un retiro cuando yo realmente estoy pensando que estoy depositando. Por lo tanto, hay que ver sus motivaciones, hay que ver qué le mueve, qué es aquello que le interesa para realizar depósitos y no retiros, porque pues probablemente a mí me parezca muy atractivo irme a pasear, a caminar y hablar, pero probablemente a otra persona eso no le es nada atractivo y prefiere sentarse a tomar algo, qué sé yo. Hay muchos ejemplos, pero hay que comprender a la otra persona. Y de este primer principio, este primer depósito, pues van a depender los siguientes 5 de los cuales vamos a hablar. Entonces, el primero es comprender a la otra persona, qué le mueve y cuáles son sus motivaciones. El segundo es prestar atención a las cosas pequeñas. Dicen que el diablo está en los detalles. El otro día también escuché una frase en positivo que es que los detalles no son los detalles, sino el amor mismo. Es decir, el amor también, la consideración por el otro, está en los detalles, no son meramente cosas pequeñas. Entonces hay que prestar atención a las cosas pequeñas. Las pequeñas asperezas, las pequeñas faltas de respeto suponen reintegros o retiros muy importantes. Sin embargo, las pequeñas cortesías, las pequeñas consideraciones suponen depósitos muy importantes. Muchas veces podemos hacer cosas que parecieran insignificantes, un agradecimiento, por escrito, alguna llamada para nada más eso, agradecer, reconocer, y esas pequeñas cosas pueden ser depósitos importantísimos en la demás gente. El tercero es clave, mantener los compromisos. Mantener un compromiso o una promesa es un depósito de suma importancia. Romperlos representa un importante reintegro. Esto es importantísimo. A mí, por ejemplo, me pasa mucho en la vida familiar que ya tengo mucho cuidado al prometer algo, porque mi hija, en su inocencia, que tiene 8 años, siempre me reclama cuando no cumplo una promesa. Es que tú prometiste y me dijiste y demás. Y entonces yo ya soy muy cuidadoso con mi lenguaje cuando hablo con ella y pongo las expectativas. Le digo, no te estoy prometiendo, pero vamos a ver. Cumplir las promesas y mantener los compromisos es indispensable para que tengamos esa confianza y podamos depositar en la cuenta bancaria emocional del otro. La otra es aclarar las expectativas. Hay que imaginar una situación en donde cuando las expectativas no son claras. Esto pasa mucho en el ámbito, por ejemplo, de las ventas, ¿no? Como yo he estado mucho en ese mundo, cuando tú tienes un cliente y no le aclaras o no le manejas las expectativas correctas, puedes tener muchísimos problemas y muchos retiros de la cuenta emocional. Una cosa es ponerle las cosas fáciles por quererle vender algo y decir, a ver, señor cliente, mire, ¿sabe qué? Esto está re fácil, a mí nada más me entrega, yo voy a hacer esto, lo otro y listo. Si pones ese tipo de expectativas, al menor error que tengas, pues muy seguramente vas a tener un retiro emocional. Sin embargo, si pones las expectativas correctas, si le hablas con franqueza y le dices, señor cliente, esto es complicado, esto lleva tiempo, esto puede tener tal o cual obstáculo, pero no se preocupe, vamos a sortearlos entre usted y yo y vamos a trabajar en ellos, el cliente va a estar mucho más tolerante a cualquier error. Entonces, aclarar las expectativas es clave para realizar depósitos en la cuenta emocional de otra persona. El siguiente es demostrar integridad personal. Y aquí el autor dice que uno de los modos más importantes de poner de manifiesto la integridad personal consiste en ser leales con quienes no están presentes. De esa manera construimos la confianza en los que sí lo están. Como dicen por ahí, hablar mal del otro es hablar mal de ti. Si tú estás hablando o siendo desleal con una persona que no está presente, esa persona con la que estás hablando obviamente se va a imaginar que cuando esa persona no esté, pues probablemente tú les vayas a ser desleal a ella. Y esto tiene que ver con nuestra integridad, es decir, ser parejos, tratar a todos por igual, en la misma circunstancia y no tener favoritismos o ciertas cosas que puedan generar desconfianza en algunas de las personas con las que tú convives. La integridad en una realidad interdependiente consiste simplemente en que uno trata a todo el mundo siguiendo el mismo conjunto de principios. Cuando lo hagamos, las personas llegarán a confiar en nosotros.
Puede que al principio no aprecien las francas experiencias de confrontación que esa integridad es capaz de generar. Es decir, la integridad es tratar a todos por igual, tratar a todos francamente, hablar con la verdad. Y esa verdad hay veces que puede ser incómoda, no a todo mundo le agrada. Pero mejor ser íntegro y decir lo que francamente estoy pensando y no empezar a decir una cosa por un lado y decirle al otro otra cosa por el otro. Y eso es básico para construir relaciones y depositar en la cuenta emocional de los demás. Ser franco muchas veces puede parecer ser agresivo, pero como también una frase que escuché es: más vale la cachetada de la verdad que el beso de la mentira. Vamos a tratar a todos por igual, vamos a conducirnos con la verdad con todo mundo, y eso es para mí y para el autor lo que es la integridad y un prerequisito indispensable para tratar en el paradigma de la victoria pública. La siguiente es disculparse sinceramente cuando se realiza un retiro. Si yo me porté de cierta forma y retiré de esa cuenta emocional, es decir, a lo mejor fui descortés, me exalté, me apasioné, me equivoqué, etcétera, etcétera. Disculparse sinceramente. Como dije, no somos perfectos. Vamos a realizar retiros de las cuentas emocionales. Pero si tenemos el suficiente saldo no va a pasar nada. Y para disculparse se necesita mucho valor porque es humildad, es reconocer que uno se equivoca, y eso a veces no es tan fácil. Y obviamente es más fácil en algunas situaciones que en otras, pero siempre hay que hacerlo y hay que hacerlo sinceramente. Y bueno, pues estos son los prerequisitos que el autor propone para seguir con los siguientes hábitos. Recordemos entonces que esta cuenta bancaria emocional, que a mí en lo personal me ha servido mucho, ¿qué tanto deposito en las cuentas bancarias emocionales de mis relaciones, sobre todo con las relaciones más cercanas y de la interacción del día a día? Para que cuando yo haga un retiro y me equivoque, no pase realmente mucho. Entonces recordemos que para eso necesitamos 6 cosas. Comprender a la otra persona que le motiva, prestar atención a las pequeñas cosas, mantener los compromisos, ser claro en las expectativas y demostrar integridad personal y disculparse sinceramente cuando hayamos cometido un error. Esto es como los prerequisitos para la victoria pública y de los siguientes 3 hábitos que vamos a hablar que tratan precisamente de eso. Pues muchas gracias. Dime qué piensas acerca de esto, qué te llamó la atención de este video para poder platicar acerca de ello. Y bueno, no te olvides de seguirme en mis redes y nos vemos en el próximo video, donde vamos a empezar con el 4º hábito de ganar de la victoria pública. Hasta pronto. Este canal está patrocinado por SOC Asesores. Si estás buscando un crédito para tu casa, un crédito para tu auto, un crédito para crecer tu empresa o algún seguro, no dudes en contactar. Te dejo nuestra página en la descripción. Y también, si estás buscando independizarte mediante una franquicia y ofrecer estos servicios, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales. Muy bien, pues bienvenidos a este video en donde vamos a dar la introducción a los siguientes hábitos que tratan de la victoria pública, es decir, de cómo nos relacionamos con las diferentes personas que interactuamos en el día a día. Y para esto el autor habla de los paradigmas de la interdependencia. La interdependencia, a diferencia de la independencia, o más bien de la dependencia, mejor le cambio, porque ya... Ok. Para no